tienes que entrar con aprieto. Entonces, ¿cuál tú vas a decidir? ¿Te fijas? Esa es un poco la idea. Deslizante sin lubricación, deslizante ajuste corriente, deslizante ajuste ordinario, giratorio con juego apreciable, giratorio con poco juego, o giratorio con... está dos veces, parece el... Ah, pero para biela y cojinete, para biela y... Ah, está repetido este, ¿ya? F8 hace 6, sí, está repetido. Profesor, Bueno, me entre he tocado dos montaje a tipos. martillo y montaje a mazo, ¿qué diferencia existe? El mazo es con madera, es un mazo de madera o de polímero. El montaje a martillo normalmente se hace, pero no se hace directo, sino que se usan metales o materiales más blandos. Por ejemplo, allá se ajusta mucho con cobre. Tenemos unos cilindros de cobre, ya macizo, y tú si quieres entrar a martillazo, ¿cierto? Porque de repente no tienen prensa algunos viejos. Entonces esto se coloca ahí, se empieza a golpear despacito, que vaya entrando, pero sobre un cobre, de modo de no dañar la pieza. Y después se le va pegando un poco más, pero ese es un ajuste con martillo, ya un montaje a martillo, que es un martillo de acero, que la idea es que esto es mucho más un mazo de madera o un mazo de, también se usan algunos que son de caucho y otros que son de algún tipo de polímero. Se usa mucho el de polímero en el mecanizado, ¿ya? Para poder ajustar piezas. Normalmente esos martillos uno les pega al principio a esto y después ya se ponen un poco duros. Por ejemplo, si tú tienes que armar o trabajar en terreno, tú no vayas a llegar a una prensa, vaya. Difícilmente en terreno tú puedes tener prensa de esta hidráulica o lo que sea para poder instalar, o si el equipo es muy grande, no cae dentro de la prensa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a ajustar a mano y con distintos tipos de martillos. Tenemos estos martillos que son los combos, le llaman los viejos, que son de acero, pero tienes que trabajar con un material más blando para que esto no se deforme, ¿ya? No dañemos la pieza. Bueno, esa es una técnica que los viejos que hacen montaje normalmente están bien claros con eso. Lo han hecho tantas veces que ya... Y ellos llevan sus martillos más pesados de 5 o 6 libras, uno más liviano, llevan de mazos de madera, de polímero y, como te digo, hay de caucho también. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, si tú dices, mire, ¿sabe qué? Yo creo que aquí en esta... Recuerda que esto es un polín, no sé si ubican ustedes los polines, es una rueda, ¿ya? Es un equipo que en términos de rigurosidad no es, no es tan... eh, no necesita tanta precisión, digamos, en algunas cosas, en alguna forma. Una rueda, si tú ves una rueda de carro de supermercado, ¿te fijas? Pero si vas a colocar una rueda en un equipo mecánico que tiene que seguir o tiene que tener cierta funcionalidad que sea rigurosa, ahí ya cambia bastante el sistema. Entonces aquí simplemente una rueda de carro nomás, ¿ya? Para que, estoy buscando la rueda. Para que lo tengan un poco claro al respecto, ¿ya? Este es un polín, normalmente estos polines son de guías para algún tipo de correa transportadora, qué sé yo, etcétera. Son algunos un poquito más largos, un poquito más cortos, qué sé yo, etcétera. Es decir, para guiar una correa, la correa va, una correa transportadora, una correa de caucho que se deforma de acuerdo a cómo va pasando, etcétera. Pero si esta rueda va a trabajar en un riel para que se traslade un carro para posicionar cosas, eso ya es diferente, ya ahí tiene que tener más cuidado. Aquí, por ejemplo, aparece una cota, si ustedes se fijan ahí, aparece una cota, por ahí, ¿cierto? Una 32G7H6, o sea, el diámetro de esto ya necesita un ajuste bien específico con respecto a la bocina, creo que le llamamos al buje, no sé, a la bocina, te fijas. Entonces, ¿qué característica tiene ese asiento? ¿Te fijas? Yo eso, si ustedes tienen la aplicación de tolerancia, uno coloca esto, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la aplicación y te salen todas las condiciones y el tipo de ajuste.
las características, digamos, del ajuste o del asiento. Eso no sé si lo vimos la otra vez. Yo les dije igual, aquí tengo un sistema de tolerancia y ajuste yo. Y si yo coloco, por ejemplo, ahí, no sé, pues dice, bueno, coloquemos otro valor, 15, H7, G6, y aquí están las características del ajuste. Y este es folga, es holgado, ¿te fijas? Y aquí dice orificio y eje. Y aquí salen todas las características de este tipo de ajuste. ¿Viste que ahí tiene holgura? ¿Cómo se llama? Entonces este es un ajuste con holgura, este. Entonces, la idea es que ustedes ocupen también, no sé si les pregunté alguna cosa referida a esto, pero la idea es que las aplicaciones las ocupen, ¿ya? En general, la tecnología, digamos, hay que ocuparla, y si nosotros tenemos aplicaciones que funcionan bien, las aplicaciones siempre tienen que corroborarlas, ¿ya? Yo uso esta de este señor brasileño, ¿cómo se llama? Stefanelli, creo que funciona bastante bien. Pero en el teléfono los chiquillos ya descargaron de la ISO una aplicación para dar ajuste y tolerancia. ¿Te fijas? Entonces, esas cosas hay que ir usándolas. Si tú revisas el teléfono, algunos tienen teléfonos que son bastante buenos, y en términos de aplicaciones, tú buscas, por ejemplo, bueno, esto lo vas a encontrar. Si buscas, por ejemplo, alineación de eje, tú vas a encontrar una aplicación, cómo se hace una alineación de eje, y etcétera, ¿ya? Entonces, la tecnología hay que ocuparla, ¿ya? Eh, Eso sería más o menos con respecto a la pregunta 2, ¿ya? Tiene que hacer una Profe, tablita en un Excel, ir entonces no identificando las usamos lo que dice partes y ahí. cuáles son los ajustes. Sí, dime. Sí, escucho. Chiquillos, chiquillos. Profe, entonces no usamos lo que dice ahí, lo de ajustado y holgado. Ustedes tienen que definir eso, po. ¿Tú cómo vaya a colocar este eje con el buje? ¿Lo vaya a colocar No, no, holgado, apretado o indeterminado? Tú tenés que saber primero definir qué es lo que es un ajuste apretado, un ajuste holgado o un ajuste indeterminado. Entonces tú aquí cuando haces un ajuste ¿cómo se llama? Entre eje y bocina, o entre eje o entre bocina y rueda, ¿qué ajuste vas a hacer ahí? ¿Cuál vaya a colocar uno holgado? ¿Va a colocar uno apretado o uno indeterminado? no me refiero a los términos. Me refiero a que aquí en la prueba dice apretado o holgado y en la tabla que usted nos mostró habían otros términos, por eso. Sí, lo Porque, que pasa es que si tú revisas estos apuntes, ¿cierto? Cuando hablamos de eso, tienen hartos nombres, o sea, tú lo vas a encontrar con muchos nombres esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener aquí? Yo le puse todos los nombres que encontré por ahí, ¿cierto? Eh, Aquí, ajuste con juego, holgura o móvil. En el caso de juego o holgado, ¿te fijas? Y eso aparece en la literatura o en la bibliografía aparece. Ahora, dentro de estos ajustes, tú tienes ahí que son, por ejemplo, libres, muy libres, ¿te fijas? Eso es lo que uno tiene que identificar. Después tenía un ajuste con apriete, interferencia, fijo o forzado. Todos esos nombres aparecen en la bibliografía, entonces yo los puse acá para que más o menos les quedara claro que cuando se habla de esto se refiere, digamos, a un ajuste con apriete, es lo que normalmente uno habla, pero tú encuentras por ahí, ¿no? Un ajuste forzado. Entonces dice forzado con prensa, con martillo, con qué sé yo, etcétera, ¿ya? Y acá tenemos ajuste indeterminado, de transición, con apriete o interferencia, con holgura o juego. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que aparece en la tabla. ¿Te fijas? En la tabla aparece, ahí está la tablita. En esta tablita aparecen, por ejemplo, todo esto, si tú empiezas a revisar todo esto, aquí ya empieza un deslizante, o sea, significa que la pieza se va a deslizar en la otra, ¿ya? Pero hay con lubricación, hay sin lubricación, entonces normalmente los viejos colocan acá más o menos algunas aplicaciones de piezas en las cuales se usan este tipo de características, ¿ya? Del montaje, digamos, ¿ya? Entonces aquí habla de características del asiento, o sea,
cómo una pieza se asienta en otra. Esta pieza se asienta en esta, o esta otra se asienta en esta, por eso que hablan de asiento también. También se habla de asiento, ¿te fijas? Entonces, aquí más o menos tienen en términos de apriete toda esta posibilidad, en términos de deslizantes, en términos de giratorios y en términos de libre. Hay dos condiciones. Esa es más o menos, la idea es trabajar con esta tablita para decir, mira, ¿sabes qué? Yo consideré que esto, y yo por qué consideré en este ejemplo, porque aquí ellos decían, miren, los engranajes a máquina se conviene usar esto, ¿ya? Entonces, en general, las normas ISO recomienda ajuste, y no, te digo, deben haber hartas páginas de esto. Entonces, yo que trabajen con esta nomás, la que hemos visto, y en base a esa definan ustedes qué es lo que consideran que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene de característica la pieza que yo di, o el ejercicio que yo di. Sí, este ejercicio. Entonces, por ejemplo, si tú dices que esta pieza es un cuadrado, eso parece que lo vimos. Este es un cuadradito y va a entrar en esa rueda y después va a entrar en ese soporte, pero en esa perforación cuadrada. ¿Y esa cómo entraría ahí? ¿Holgado, apretado? Y dentro de los holgados, dentro de los apretados, o libre o muy libre, ¿cómo consideras tú que va a entrar eso? En general, ¿cuál es la idea de los ajustes? La idea es que las piezas que se montan en otra o encajan en otra, ¿cierto? La idea es que queden lo menos libres posible, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú trabajas con un perno y una golilla, en general nuestros equipos mecánicos se mueven y eso genera eh, vibraciones normalmente. Ustedes van a ver seguramente más adelante algún ramito por ahí de vibraciones mecánicas. Entonces estos pernos se empiezan a soltar. Entonces normalmente uno les coloca, aparte de una golilla plana, le coloca una golilla de presión, ¿ya? O usa tuercas, ya con teflón o alguna forma que evite que la vibración vaya soltando los pernos. Todos los elementos vibran, especialmente ¿cómo se llama?, en estructura. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿ya? Cuando hay estructuras enormes que tú vas aprendiendo los elementos entre ellos, y un temblor, por ejemplo, o temblores poquititos, te van soltando de a poquito las tuercas y de repente no te... Entonces, aquí la idea es que los ajustes, en general, recuerda que la premisa es tratar de hacer ajustes y dar tolerancias en términos de que sea factible económicamente y técnicamente. Porque yo podría pedir aquí en todas estas cosas un ajuste riguroso, de tal modo que la pieza quede, pero muy bien, sin posibilidades de soltarse, en el fondo. Esto va a moverse, y el carro depende de la velocidad. Si esta rueda gira a una velocidad muy alta, no sé, 1000, 2000, 3000 RPM, si queda algo suelto aquí, te aseguro que no va a durar ni 2 días y esta cuestión va a estar todo suelto, ¿ya? Porque esta masa cuando empieza a moverse, si gira mucha RPM, todo lo que gira mucha RPM genera un movimiento, ¿cierto?, que hacen que existan oscilaciones dentro de los otros elementos. Eh, por ejemplo, si esta rueda girara mucho, esta ruedita girara a muy alta velocidad, entonces lo más probable es que se empiecen a soltar esos pernos, si no están bien ajustados, ¿ya? O los pernos acá, todos los elementos. Entonces, eh, si trabaja a una velocidad bajita, no tenéis mucho problema ahí, porque en general esto es a una velocidad baja porque no lleva un rodamiento, ¿te fijas? Cuando tú colocas un buje es porque las RPM normalmente van a ser bajitas, pero si colocas un rodamiento aquí, los rodamientos en general son para altas RPM. Entonces ahí hay que tener cuidado con los ajustes, tiene que ser un poquito más riguroso que cuando tenemos un buje, ¿ya? Alguien levantó la mano por ahí, se me perdió el letrerito. Sí, profe, Dime. yo levanté la mano. Hola, profe, nos había saludado. Hola, hola, sí, dale, dale nomás. En la pregunta 1, Sí, la pregunta 1. déjame En revisar. esta pregunta, ¿ya? Estoy Ajá, compartiendo pantalla, ¿cierto? sí, Ya, sí, profe. dale Sí, nomás. sí, sí. Déjeme revisar para poder. No me acuerdo cómo escribí, pero baje un poquito a la imagen, profe.
Y ahí, en esa parte donde hay una diferencia de pendiente, no aparece ahí el ángulo de pendiente que tiene la pieza que va eh, desde esta pieza que tiene un diámetro de 28, después tiene, ¿De 20? de ahí, claro, de ahí de 20 hasta 11. ¿Qué es lo que necesitáis? El ángulo. Claro, no sé, para poder hacer más especificaciones, eh, también quiero ver si Pero la ese idea es que tú, a ver, dice plan de mecanizado, o sea, aquí yo ujú, estoy definiendo una superficie y el plan de mecanizado dice la fase, la subfase y la operación, o sea, no ujú, estamos pidiendo ninguna cosa que tenga que ver con mediciones, o sea, a lo sumo uno podría decir, mire, esta, bueno, ya está referida ahí, porque esa superficie cónica es la 10, una cónica exterior, y no estamos pidiendo nada con números, nada con, sino que se refiera a cómo va a planificar, digamos, el mecanizado, qué superficie va a ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera. ujú, entiendo. Porque aquí yo tengo, de acuerdo a esto, ¿cierto? Tengo uno, después haría dos, después haría tres, después haría cuatro y después haría cinco. Entonces tú tienes que definir el plan de mecanizado. Eso es lo que se está pidiendo. Ujú. Todo Esa, esto es, no hay nada que calcular aquí ni poner valores eso, en eso, términos de eso, cuotas. eso, profe, supone que los números que aparecen aquí es el orden que está pidiendo que se haga el mecanizado, o solamente es para nombrar el Ahí están mecanizado. asignadas la superficie con un número. Sí, 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 eso. Y entonces mi pregunta es, eh, eso no tiene nada que ver con el orden que uno debiese seguir para poder hacer la mecanización de la pieza. Eso me parece que lo hice yo y lo más probable que por costumbre, normalmente yo las coloco básicamente en, ¿cómo se llama? En un orden, en un orden secuencial, digamos, de acuerdo a cómo se va a fabricar esto. Ah, Pero ya. lo que yo estoy pidiendo, y eso lo vimos en la mañana, aquí tenía un ejemplo de plan de mecanizado. Lo que yo estoy pidiendo es esto. Ajá. Sí, sí, sí. Esto estoy pidiendo, no estoy pidiendo nada más que están asignados las superficies y lo que estamos pidiendo es eso. Eso estamos Ya. pidiendo. Ujú, ujú. ¿Te fijáis? Fase, subfase, operaciones. Y la idea es que ustedes hagan un plan pues, para esto. O sea, digan, mire, voy a hacer esta superficie uno. Por ejemplo, aquí yo tengo uno, pero este parece que lo saqué de alguna parte de algún alumno por ahí, no sé. Pero primero hice uno, después hice 4 y 5. O sea, aquí tiene que haber una secuencia lógica más o menos. ¿Te fijas? Claro, Y la claro. idea es que tú hagas esa secuencia lógica. Que esa era mi pregunta, porque según Ya, el y no número de más las que esto. órdenes, ¿sí? Oye, Ujú. oye, Francisco, parece que no más que esto, o sea, hagan esto, ¿ya? Empiecen a revisar, tenemos ahí básicamente superficie de revolución nomás, y eso es todo lo que hay, por lo tanto, este no tiene fresado, ni amortajado, ni una cosa. Así que revísenlo bien y traten de hacerlo lo más secuencial posible, en términos de que tú haces esto, recuerda que tenemos sus fases, y las subfases, recuerda que son los montajes que se hacen de la pieza en la máquina. Entonces tú tienes aquí el mismo montaje y después la 2 se dio vuelta a la pieza, pasea a una subfase 2. Y ahí, ¿qué es lo que dicen esas subfases? Otras operaciones. ¿Se entiende eso, cierto? Sí, profe, ahora más clarito, gracias. Ya, igual revisen, si es que tienen alguna duda, revisen por ahí. Entonces, profe, la subfase es cuando yo cambio de posición en la pieza, ahí Claro, entraría otra subfase. cuando cambias de montaje la pieza, tú colocáis la pieza y Ah, ya, empezáis cuando a yo tengo remontar. la máquina Correcto. y la saco y pongo en una posición conveniente para seguir con el siguiente mecanizado. Correcto, claro. En general la Ah, idea es perfecto. que, en general la idea es tratar de no tener sus fases, o sea, la idea es tener el mínimo de sus fases, porque tú cuando sueltas la pieza y la sacas para ponerla en otra posición, pierdes los ejes de referencia.
Entonces ahí tienes que referenciar de nuevo y normalmente los viejos referencian con un reloj comparador. Entonces, suponte tú trabajaste por aquí la pieza y la das vuelta para poder trabajarla por el otro lado. Por ejemplo, trabajaste esto y después dais vuelta para poder trabajar este otro lado. Y ahí cambiaste de sus fases. Pero esta pieza, normalmente los viejos le llaman relojear, colocan el reloj comparador aquí de tal modo que esto no quede oscilando. Porque si queda oscilando, te van a quedar estas superficies, no van a quedar superficies concéntricas. Una de las condiciones de piezas de revolución son que todas queden al máximo concéntricas. ¿Ya? Eso normalmente hay también unas tablas por ahí que te ayudan a establecer esos valores de concentricidad. Pero una condición geométrica importante en cuerpos de revolución es su concentricidad, porque esto si queda excéntrico, ¿ya? Cuando gire va a generar vibración de nuevo. Entonces, todo eso es problema para nosotros. Bueno, ustedes yo creo que van a tener por ahí un ramito en donde van a estudiar este tema de las vibraciones. Ya, chiquillos, ¿qué más sería? Porque tengo que atender otro cursito. Profe, Cuéntenme rapidito, mira que llegué atrasado ya y estoy atrasado, a las 9 tenía que atender a estos otros viejitos. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta, una, consulta, duda? una consulta, entonces la idea es no tener subfases, O porque sea, yo, la idea es tener el mínimo de sus fases, siempre vaya a tener que dar vuelta a la pieza. Ahora, si es ya, posible hacerlo sin sus fases, súper bien, po. Pero ya tenéis que entiendo. ver cómo se monta la pieza en la máquina para que hagas todas las operaciones y quede terminada la pieza, sin sacarla de su posición. Eso a veces, eso normalmente no, siempre hay una superficie que vaya a tener que trabajar. Si tú metes un eje o cualquier cosa en un torno, no podéis trabajar por los dos lados. Ahora hay tornos que se puede trabajar por los dos lados sin necesidad, pero cuestan como 300 millones de pesos. Esos tornos tienen dos cabezales, dos platos, y etcétera. Entonces nosotros estamos hablando de máquinas convencionales, somos chilitos nomás. Así que piensen en un torno convencional, o sea, no van a tener que igual hacer más de un montaje, por lo menos dos, mínimo, para poder trabajar una cara y después las otras caras que están en el otro lado no las podéis trabajar inmediatamente. Entonces, en general, el torno, estas máquinas convencionales son normalmente secuenciales, o sea, así una superficie, después así otra. Si ranuras, por ejemplo, ahí estáis haciendo tres superficies en forma simultánea. Pero en general son bastante secuenciales ¿cómo se llama? Estas máquinas convencionales. Y eso es, pues son un par de preguntas, ¿no? Pues chiquillos, claro, no, bien. Ya, pues denle nomás, pues chiquillos, tírense a la piscina y ahí hay que nadar y flotar como sea. ¿Estamos? Profe, tengo una pregunta Sí, aparte dime. con la 2. Entonces solamente hay que mencionar como el proceso que se lleva a cabo en orden, más que poner como específicamente qué se hizo. En la pregunta 2, Sí, la pregunta 2. pero si tú tenés que establecer cuáles son las parejas o más piezas que van a acoplarse una con otra y determinar y establecer su ajuste de acuerdo a la norma ISO. Ah, no, la pregunta 2 es la de las piezas. O sea, la del Esa es la armado de pregunta 2. la prensa, según yo. Esta pregunta, esto es de proceso mecánico 1, esta Ya. prueba. ¿Tú eres de proceso mecánico 1? Lo que pasa es que partimos tarde porque yo llegué más de media hora atrasado a la reunión, esta primera reunión, y la estamos terminando recién, chiquillos. Puede que ustedes sean los de proceso de manufactura, ¿no? Sí. Ya, entonces espérame un poquitito porque estoy explicándole a ellos que yo llegué atrasado, tuve un retraso y llegué como te digo, como media hora atrasado. Entonces estamos terminando ya de más o menos aclarar dudas aquí. Y enseguida tomo el tema de proceso de manufactura 1. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, vale. Profe, Dime. en la pregunta 1, donde sale en la subpregunta 2 de la 1, es decir, en la B, hay que especificar qué herramienta se ocupó.
Claro, dice tipo de herramienta necesaria, por realizar un dibujo esquemático de las mismas representando su posición durante el trabajo sobre la pieza de la figura. Eso que acabamos de ver, que ustedes lo tienen como ejemplo en los PPT que le he mandado y lo que hicimos en clase, es lo que normalmente hago yo. La idea es que esto sea de esa forma, porque, ¿cómo se llama? Porque es una forma de ir entendiendo, digamos, haciendo dibujitos, ¿cierto? Y haciendo figuras, cómo operan estas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando tú ahí tienes varias superficies. Bueno, las cilíndricas normalmente, los nombres, digamos, están relacionados con la operación que realizamos. Entonces, si vamos a hacer una operación de cilindrado, la herramienta es para cilindrar. Pero ¿cómo sería la herramienta y cómo actuaría, digamos, ¿cómo se llama? En la pieza que estamos estudiando. Entonces, esa es la idea, que ustedes coloquen la herramienta más o menos con un dibujo esquemático, ¿cierto? ¿Cómo operaría para generar esa superficie de las que tenemos asignadas? Es ¿Te decir, fijas? hay que Entonces, la dibujar. herramienta de cilindrar es diferente a la herramienta de refrentar, es diferente a la herramienta de roscar, es diferente a la herramienta de ranurar, y etcétera. Si tú revisas ahí los tipos de superficie que tenemos, entonces las herramientas son relativamente diferentes unas con otras, y se entiende mejor la diferencia cuando tú haces un esquema, ¿ya? Por eso estoy pidiendo un esquema yo, representando la posición durante el trabajo sobre la pieza. Ok, entonces hay que mencionar y realizar el esquema. Solamente Correcto, eso. claro, Ya, correcto. ya, profe, gracias. Ya, vale. Chiquillos, ¿cómo vamos? ¿Estamos listos o no? Sí, profe, al menos por mi parte Sí, sí. profe. Ya, vale. Porque Sí, ya profe, gracias. ahora tienen que tirarse a la piscina nomás, ¿ya? Se Ya, juntaron los gracias, cursos. profe. Y tienen que flotar como sea. Ya, nos estamos viendo entonces. Chao, profe, Cuídense, gracias. chao.